Hola de nuevo, estimados amigos. Hoy inicio esta transmisión con una bella frase de Víctor Frank. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y es que eso es muy Júpiter. No son realmente las cosas que pasan, sino lo que interpretamos de las cosas que pasan. ¿Sí? Cuando en los cuentos de hadas, por ejemplo, escuchamos decir que la princesa besó al sapo horrible, espantoso, y se convirtió en un príncipe azul. Es fácil verlo en un cuento de hadas, pero a veces es muy difícil contactarlo con la vida real. Es decir, besar aquellas situaciones que nos parecen difíciles, complejas, tediosas, donde requiere un esfuerzo personal, donde requiere sacar algo de virtudes, algo de humanidad y besar a ese sapo para que se convierta en un gran príncipe azul. Por eso no son las cosas que pasan, es lo que interpretamos de las cosas que pasan. En ese sentido, digamos, en el horóscopo, en la carta natal, todos los planetas tienen un profundo significado y están vestidos de una sustancia específica, así como Venus, Afrodita, está vestida del gusto, del amor, de lo que nos hace felices. Júpiter, por otra parte, está impregnado de una sustancia maravillosa para el ser humano que es salir a conocer el mundo, encontrar para qué es que sirve el mundo. Esto es algo así como cuando vamos a una montaña y vamos caminando la montaña y vamos viendo que el piso está empinado, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para subir la montaña. O sea, no estamos, si estamos bajando la montaña, hacemos un esfuerzo para frenarnos. De eso se trata Júpiter, de entender para qué es que sirven aquellas cosas de la vida, aquellas situaciones, aquellas vivencias. Eso es Júpiter, encontrar la mejor manera de sacar un buen partido de la vivencia, de interpretarlo, de darle un significado. Si estamos embebidos en culturas en donde el sacrificio es la primera necesidad, entonces podemos interpretar muchas veces la vida como el sacrificio y el sufrimiento, pero también tenemos la capacidad de verlo de mil formas, no solamente desde lo cultural o lo ancestral. Podemos verlo desde la perspectiva individual de lo que a mí como individuo me nutre o no me nutre una situación. Júpiter entrando en Sagitario, y bueno, y tenemos a Neptuno en Piscis, Marte en Piscis, tenemos mucho de Júpiter, porque Júpiter a nivel de la astrología es el regente de Sagitario y de Piscis. Entonces, los contactos y los planetas que estén ubicados allí nos permiten tener ese contacto con esta dinámica de interpretación de las cosas, de interpretar para una vivencia, para ser mejores personas. Entonces, como eso está en el ambiente en este momento, valdría la pena mirar cada una de las vivencias que hemos tenido, los sufrimientos por los que pasamos, y ahí es donde la frase de Víctor Frank entra divinamente. Si no está en tus manos cambiar una situación que produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es decir, cómo interpretas esa situación, cómo la puedes vivir, ¿sí? Como el cuento de hadas. Voy a besar al sapo espantoso, horroroso, que me va a permitir generar un príncipe azul de eso. Es decir, voy a coger las experiencias difíciles, tortuosas, complejas de lo que creo que es mi vida y las voy a abrazar, las voy a contener, las voy a integrar. No le voy a echar la culpa a todo el mundo, sino veo que hacen parte de una expresión de mi propio ser, una expresión de mi inconsciente, de mi personalidad, de lo que soy, de lo que puedo ver y de lo que no puedo ver. Esas vivencias que están alrededor son la expresión viva de lo que yo soy. Si las logro abrazar, contener, escuchar, admitir y responsabilizarme también de esas situaciones, seguramente la visión de víctima puede llegar a cambiar un poco y nos convertimos ya no en la víctima de la historia, sino en el héroe de la historia que asume poderosamente su historia personal, su vivencia, ¿sí? Y de esa forma también le da Júpiter otra situación, que es el hilo conductor, el para qué y el por qué de todas estas situaciones. Entonces, si podemos encontrarnos más bien desde la figura del héroe que asume su responsabilidad con sus dolores y sus falencias y su humanidad, seguramente puede encontrar
ese hilo que le permite verse como héroe de su propia historia, aquel que recoge sus vivencias, las asume con responsabilidad y saca algo de todo eso, saca un sentido de vida, como las historias que tienen una enseñanza en lo profundo. Asimismo, la historia de cada uno debería ser ese cuento que pudiéramos contar con un hilo conductual que nos permita ver el para qué y el por qué de cada situación y de esa manera integrarlo aún más. Muy bien, este era un cortico de hoy. Seguimos trabajando Júpiter, que es como lo que está tan activo en el ambiente y en el clima astrológico. Un abrazo y nos vemos al próximo.